Cómo editar conferencias médicas efectivas es algo absolutamente importante. Es una actividad estimulante porque el propósito de comunicar conceptos científicos es algo que no debe dejarse al azar. Esa actividad diaria la ejerce todo el mundo en el mundo. Y independientemente, se ha encontrado que no importa la profesión que se tenga, tiene más éxito aquella persona que habla bien en público versus quien no lo hace bien. Se requiere entrenamiento, pero practicando con unos conceptos básicos, los expertos mundiales en comunicación están todos de acuerdo. Todo el mundo puede lograr ser un excelente conferencista. En las conferencias médicas y cualquier otra índole, pero específicamente hoy aquí, las conferencias médicas tienen muchos propósitos, pero brevemente creo que uno de los propósitos durante el curso de la misma es clarificar conceptos ya conocidos, ponerlos en perspectiva esos conceptos, informar conceptos nuevos. Sin esto no hay conferencias. Y algo importantísimo es que las conferencias deben tener la capacidad, el conferencista, la capacidad de desafiar los conceptos erróneos que todo el mundo cree, porque de lo contrario, estas conferencias no se llevarían a cabo. No es similar a la anterior. Y algo que voy a destacar en este instante como un mensaje contundente de mi presentación es que toda conferencia, además de unificar estos conceptos, de desafiar lo ya conocido, deben inspirar al auditorio para que siga estudiando el tema. Y para eso es imprescindible que capture la atención de los individuos. Hay múltiples libros. Hablar bien en público sí se puede. Si ustedes ven este libro tan maravilloso, brevemente dan unas recomendaciones para este tipo de conferencias que no es la de hoy, pero definitivamente quiero recomendarles este importante libro. Para mí, desde hace muchos años, es la Biblia que he seguido. Desde cuando yo era residente de medicina interna, me pareció que era formidable tener estos conceptos. Los revistas de impacto importantes en gastroenterología tienen todos los días información científica sobre cómo hacer presentaciones de alto nivel. Sin embargo, a pesar de haber tanta información científica, todavía la gente presiente, presume, cree, considera que cada cual la dicta como le va pareciendo. Quiero contarles que los expertos mundiales que han evaluado la información que se provee en una conferencia han dicho cómo sería mejor esa presentación. Hay unos enemigos impresionantes, hay dos enemigos fundamentales que rondan al conferencista. Primero es el temor a estarlo haciendo mal. Lo segundo es la presunción que siempre que habla lo está haciendo bien. Este par de circunstancias hace que el individuo no se concentre en lo que va a decir, y la solución es concentrarse solamente en lo que va a decir y decirlo de manera concreta y muy rápido. Hay múltiples recomendaciones básicas, pero creo que este es fundamental, ser experto en el tema, no necesariamente una autoridad mundial, conocer el tema. Incluso hay personas que, si antes no han estado en contacto con este tema específico que le ha tocado exponer hoy día, con preparación puede lograr un acercamiento clarísimo sobre el mismo. Conocer qué audiencia va a tener. La presentación debe construirla con base en gráficos, en textos, en videos. Elegir un solo tópico y elegir qué objetivo quiere que ese tópico se recuerde en la conferencia. Los mensajes finales deben ser claros y concretos. Menos datos es más comprensión. Este genio de la comunicación, no cabe duda que Steve Jobs era un hombre absolutamente brillante para exponer sus ideas. Y esto también voy a dejarlo con un mensaje contundente para cualquier actividad del ser humano en la vida. La sencillez es la máxima expresión de la sofisticación. Dicho esto de manera más sencilla, es que lo más difícil en la vida es que lo simple se pueda hacer muy fácil. Eso es absolutamente difícil. Se puede lograr. El par de preguntas que inspiran a un buen conferencista los días previos, las semanas previas a la conferencia, creo que son estas dos. ¿Qué información nueva existe sobre el tema? Pero esto es más importante ahorita. ¿Qué impacto tiene eso en los pacientes?
Y finalmente, el individuo con base en esta información dará una versión personal del tema y eso lo va a caracterizar. Al elegir un tópico, debe investigarse profundamente la literatura. La mejor fuente de información es el PubMed. Ahí yo recomiendo en este instante, deben buscarse revisiones del tema de expertos, guías de práctica clínica si existen. Como es un experto el que va a hablar del tema, mirará qué vacíos en el conocimiento existen y ya hay diseños científicos de investigación que pueden proveer la información que llena ese vacío. Ensayos clínicos controlados y autorizados, estudios de corte, casos y controles, metaanálisis recientes. Cuando se va a mencionar un metaanálisis, la persona que lo va a mencionar, yo recomiendo que practique muy bien lo que va a decir del metaanálisis, porque estas investigaciones tienen una forma muy concisa de exponer los resultados, que es el forest plot. Hay una síntesis del dato. Lo que le pega a la línea vertical no tiene significancia estadística. Y en este caso, se quiere determinar si erradicar Helicobacter pylori comparado con placebo, esto mejora a los pacientes. Aquí se ve que lo que está por delante de la línea favorece, y habrá que decirlo, está por delante de la línea y favorece erradicar H. pylori comparado con un placebo, pero ahí no basta la información. Habrá que aterrizarlo con una medida de impacto. ¿Qué tanto impacto tiene eso? Y entonces uno puede decir finalmente en este metaanálisis que el NNT es 13. Eso es más contundente que decir que es significativo. Y cuando uno va a proveer información que uno mismo ha investigado, esto sí es sublime. Todos los conferencistas quisieran tener la oportunidad de mostrar en público lo que ellos han hecho. Esta noche yo tengo ese privilegio para mí, estoy muy feliz, muy contento de contarles que recientemente con el doctor Jaramillo y la doctora Estrada hemos hecho un metaanálisis que va a ser publicado sobre la eficacia que puede tener sí o no los probióticos para aumentar la eficacia de la terapia de erradicación de H. pylori. Y en este metaanálisis hemos encontrado, brevemente, aquí se ve cómo sí favorece dar un probiótico adicionalmente, pero el aumento de la eficacia es 5 a 8%. Este concepto es clave. Mi conferencia hoy no es sobre Helicobacter pylori, pero voy a destacar ese concepto. Entonces, en un metaanálisis habrá que decir concretamente qué hay que hacer. Y voy a anticiparme enseguida y decirles que en una terapia cuádruple, adicionar probióticos no sirve como se ve aquí en este forest plot. Hay que elegir 3 mensajes y eso depende de la audiencia que se tiene al frente. No es lo mismo un mensaje para alguien de pregrado, para un especialista, un subespecialista, un magíster, un PhD, colegas de uno, como ustedes, colegas que somos pares académicos del mismo nivel o que sean investigadores. Para cada uno de este público habrá que elegir un mensaje. Las conclusiones deben ser concretas, tan concretas como están en las publicaciones científicas en revistas de alto impacto. El éxito de la conferencia, de cualquier conferencia, es prepararla, pero prepararla. Segundo, y este es otro mensaje que voy a dar aquí ahorita, debe practicarse en voz alta. Va a hablar de cualquier tema, lo dice en voz alta porque ya hay evidencia científica clarísima que cuando uno escucha a sí mismo lo que está diciendo, puede corregir incluso la dicción en las palabras. Y las presentaciones de alta calidad requieren tiempo para ser preparadas. Ya se ha medido 1 minuto de conferencia al aire por un experto requiere 30 a 60 minutos de preparación. Pero en promedio, una conferencia bien hecha requiere mínimo 90 horas de preparación. Cuando se va a dictar conferencias, la puntualidad en el sitio donde se va a dictar es fundamental. Hoy día, para esta conferencia, hemos llegado aquí 1 hora antes. Y así mismo se hace en las conferencias en vivo. 30 a 60 minutos antes. En esa llegada temprano se hace un tour. Es un tour por el podio. Se identifica cómo son los micrófonos, qué altura tiene el podio. Hay personas que requieren un elevador para que se puedan ver desde el podio. Hay que ver si esos micrófonos se adecúan a la forma y tiene que ensayar su voz ahí. Es importantísimo tener claro que el temporizador que le dice cuánto se está gastando en la conferencia debe verlo perfectamente. En varios países que yo he estado y en Colombia también, con frecuencia decimos que el temporizador está a un lado y no podemos ver cuánto tiempo estamos llevando. Y algo fundamental
es que en el podio, en el atril, debe estar el computador del conferencista para que él pueda hacerlo mejor. En esa llegada temprano debe verificar el señalador, familiarizarse qué adelanta, qué atrasa, dónde está la luz, etcétera. Cómo se proyectan las diapositivas. Revisar todas las diapositivas, avanzar el mismo conferencista las diapositivas y analizar cómo está el sonido, cómo está el video, si tiene videos. La noche antes de la conferencia, ese es otro mensaje contundente que voy a dar aquí ahorita. La noche antes de la conferencia. Esto ya está estudiado. El conferencista debe tener un sueño reparador. Debe dormir como este bebé que está aquí, reparador. Se ha demostrado que si el individuo se ha trasnochado, no tiene un sueño reparador al día siguiente, su capacidad se ha disminuido notablemente. Puede olvidar cosas, no es tan audaz para muchos aspectos que se requieren cuando se presenta una conferencia. Y estos mismos autores me sorprendió cuando, además de insistir en dormir bien, ellos insisten en que debe estar bien hidratado el conferencista. Parecería algo rarísimo, pero de esto no conozco estudios, pero sí hay sondeos donde se ha investigado que una buena comida, que menos azúcares, pero yo voy a decir aquí lo que yo considero y que he hecho sondeos con expertos. Dormir el día anterior a la conferencia es fundamental. Ese día, si vamos a Dominicana y nos invitan a un sitio y diremos, estamos cansaditos, vamos a dormir, porque al contrario, mañana confundimos los términos y los temas. La conferencia es exactamente igual a una novela y es una muy buena historia. Tiene un comienzo. Esta parte de mi presentación en este instante estoy reiterándola de manera concisa. Tiene un comienzo, tiene una mitad y tiene un final. El comienzo es un clima afectivo, debe ser amable, pero debe ser serio el conferencista. Debe capturar la atención y debe conectar al público con las ideas nuevas y las ideas ya conocidas y hacer una síntesis de ellas para que la gente entre inmediatamente en consonancia con lo que se está discutiendo. Independientemente de la calidad de la audiencia, incluso ante expertos, siempre hay que dar una primera diapositiva sobre conceptos básicos del tema que se va a tocar. La mitad o cuerpo de la conferencia es desarrollar la presentación sobre un solo tema, un número limitado de puntos principales y algo absolutamente imprescindible es que debe haber una coherencia de una diapositiva a la otra. Muchas veces un conferencista súbitamente salta de la epidemiología y salta al tratamiento. No, eso es una coherencia. Voy a decirlo de otra manera. La última palabra de una diapositiva debe concatenarse con la próxima para que la gente esté atento ahí lo que se va a decir. El título de la conferencia no puede tener más de 6 palabras. En lo posible máximo 6 palabras. Y la afiliación académica debe ser muy sencilla. Aquí a mí se me ha ido la mano, sin culpa hoy día, es el nombre, dónde trabaja y no más. Y en adelante ninguna diapositiva va a tener el nombre. Los expertos consideran que es humildad, es tranquilidad, es sosiego, no es una arrogancia. Cuando se pone hacia adelante siempre el nombre en cada diapositiva, la gente experta lo ve con recelo, le parece que está exagerando el conferencista. El comienzo es decisivo, el primer minuto es crítico. Ahí marca la diferencia el conferencista. Dependiendo del primer minuto, captura o no la atención. Mejor dicho, voy a decirlo mejor todavía. Se ve si será buena o no la conferencia. Por eso a la gente que está comenzando, siempre se le recomienda que se aprenda de memoria lo que va a decir. Toda la audiencia está alerta en ese primer minuto y nunca debe desperdiciarse. No es necesario decir buenos días, hola chicos. La atención se captura con una historia breve, con un chiste ingenioso, pero les voy a dar una recomendación. Si no están seguros del chiste, no lo hagan. Hemos visto gente que ha hecho un chiste, tiene que explicarlo, ahí se le dan 5 minutos, etc. Es un chiste o se preparan perfectamente bien lo que van a decir para capturar al público. Hay múltiples mejores prácticas de una conferencia, pero voy a insistir en esta primera que me parece fundamental. La postura no se camina por el salón. Debe estar parado detrás del podio. Ese es un sitio donde el conferencista está absolutamente protegido intelectual, mentalmente y desde el punto de vista psicológico está perfecto ahí. Un buen conferencista está totalmente armado
con el señalador y detrás del podio. Está perfectamente armado. No hay que caminar, distraer la atención. Eso no hay que hacerlo. Eliminar las muletillas. Esto es absolutamente imprescindible y es difícil de lograr. Se logra con una buena cantidad de sinónimos en la cabeza, quitando la pobreza idiomática y ensayándola. Ajá, dado que, eso no va. De tal manera, pues, entonces, en mi universidad, mi estudiante de posgrado tiene una muletilla que se llama en el contexto. Y estamos desesperados porque cada vez que de conferencia hemos contado hasta 400 veces la palabra contexto. Contexto, no va. Contacto visual con la audiencia. 90% del tiempo es mirando a la audiencia. La gesticulación, hay que ver entusiasmo, mover las manos con energía. Hay múltiples ingredientes de una buena conferencia. Datos claros, concretos, sin adornos, sin florituras. Cuando una persona empieza a llenar de adornos, no tiene nada que decir. Diapositivas concatenadas. Debe haber un orden absoluto. Debe haber seguridad en cada concepto. Usar las manos, moverlas, dar a entender lo que se quiere, ser dinámico, tener gestos. Modificar el tono de la voz. Una voz monótona es horrible. Y muchas palabras nunca indican sabiduría. Los principiantes piensan que entre más adornan hablando, no, es todo lo contrario. Es un necio quien pudiendo decir una cosa en 10 palabras, usa 20. Resistir la tentación entonces de hablar demasiado y sin sentido. Hablar sin sentido y demasiado, eso es para los políticos que pretenden engañar a la gente. Los malos políticos, los científicos no. Errores frecuentes, hablar en primera persona. Si mi paciente me llega, yo le hago. Cuando llega, yo le pongo. A nadie le importa saber el doctor qué es lo que le hace. Es lo que le importa al público es qué dice la evidencia, no lo que él hace. ¿Qué dice la evidencia? No hay que poner muchas ideas en una diapositiva. Si el tono de la voz se mantiene monótono, ya está demostrado incluso desde el punto de vista de investigaciones básicas en animales inferiores. Arrulla notablemente a la gente y desconecta la atención. La gente se aburre y se duerme, no cabe duda de esto. Hay muchas cosas que nunca se deben hacer. Disculparse. Perdone que me equivoqué en esta tilde. Avergonzar a otros con palabras groseras. Prohibido. Me saltaré esta diapositiva. ¿Para qué la puso el doctor entonces? Sé que no puede leer esto. Lo mismo. Este tema es muy difícil, pero trataré. Debió verlo el primer día. Cada vez que yo me concentro en esta frase que estoy cansado de escuchar, se me ocurre pensar que si alguien va a vender un pescado en el mercado, es como si diría, yo sé que este pescado está podrido, pero yo lo traté con tanto entusiasmo anoche, no hay quien le compre el pescado. Este tema es difícil, pero de entender, pero no, está muerto el doctor. Repetir ilustraciones, no se puede repetir una diapositiva. Repetir información ya suministrada. Se prohíbe decir, como ya les había dicho, utilizar bromas de tono étnico o racial. Prohibido. Hasta la ONU lo prohíbe. Utilizar dialectos o localismos. Yo estoy hablando de un lenguaje neutro, comprensible para los de habla hispana. Sería ridículo yo hablar como se habla en Bogotá o en la costa norte de Colombia, donde yo soy. Nadie me va a entender. Bromas alusivas a la religión, prohibido. Leer un párrafo completo, esto sí es abominable. Cuando el conferencista va por la tercera palabra, el público leyó todo el párrafo. No se puede decir más de una vez ya para terminar, ya para terminar. Repetir lo que ya se dijo. Como les diré más adelante, prohibido. Vamos hablando y vamos soltando la información. Esta diapositiva es para, cuando pone la diapositiva, ya el público sabe para qué es. No hay que decir el para qué la trajo. No hay que decir para qué la trajo. Tampoco se puede decir, se dice, no. Lo que se dice ahí, el conferencista que responde. Uno puede decir, se dice que los alienígenas llegaron al Perú y se dice, bueno, eso es un rumor. Acá es evidencia científica y se habla en esos términos. No se puede decir nunca para recordar, como ustedes saben, se supone, como todos sabemos, esto es absurdo. Es tan absurdo que te doy un ejemplo gráfico. Aquí he buscado anoche en PubMed, intestino irritable y diarrea, y el 22 de julio han aparecido 2.155 artículos sobre intestino irritable y diarrea. Entonces, ¿cómo un doctor va a decir, como ya sabemos, como ustedes saben, quién se ha leído 2.155 artículos? O se prohíbe. Como sabemos, es lo que sabe el doctor.
de la conferencia, pero el público puede saber 1000 cosas más. Por eso el lenguaje concreto. Las diapositivas técnicamente tienen una recomendación. Debe haber un título separado del texto. No se pueden usar sino máximo 3 colores, 6 palabras en el título, 6 líneas, 6 palabras por línea. Se llama la regla del 6. El tamaño del título debe ser por lo menos 36 puntos y el texto 28 a 32 puntos. Pero esto varía dependiendo del tamaño de la sala. Si la sala tiene más de 200 sillas, el título debe tener 42 puntos y el texto 36. Yo aquí estoy hablando de una diapositiva elaborada en PowerPoint, que es la que más se recomienda. 50 a antes de 200 sillas, 36 puntos el título, texto 28 puntos. Menos de 50 sillas y así sucesivamente, depende del tamaño de la sala. Por ejemplo, pocas sillas, el título puede ser más pequeño y el texto más pequeño. Las tablas deben ser absolutamente simples. Hay unas reglas. Si hay 2 columnas, máximo 4 filas. Si hay 3 columnas, máximo 3 filas. Esto ha sido estudiado por gente mejor que nosotros en comunicación. Los tipos de letras coinciden muchos expertos. Aquí traje 2. Las letras que se llaman serifas o serif, que tienen adornos en los extremos, como Curie, Georgia, Times New Roman, no se recomiendan, no se recomiendan. De lejos no se ven bien. Entonces utilizan son sin serifas. Y estas son las letras, el tipo de letra que mejor se ven en las conferencias. Arial, Arial Unicode, Comic, Helvética y Tahoma. El texto debe justificarse a la izquierda y debe haber igual distancia en la diapositiva en el margen izquierdo y el margen derecho. Evitar tanta animación porque distrae al público. Decir lo que el tipo practicó en la conferencia. No puede estar improvisando el día de la conferencia. No puede divagar verbalmente. No hay que editorializar. Dice el título, dice en cuanto al tratamiento, en cuanto a la fisiopatología, eso no va. El fondo que se recomienda es un fondo oscuro, liso, letras claras. No se puede durar más de 45 segundos por diapositiva. Nunca escribir todo en mayúscula, no, es en minúscula. Las referencias deben estar siempre presentes en cada diapositiva y respaldan el concepto que se dice ahí, a menos que el doctor sea el que ha inventado la historia y ya él dirá que él la inventó y no tiene referencias. Las referencias tienen unas características, el apellido y letra del primer autor, la revista, como aparece en PubMed, el año, punto y coma, volumen, 2 puntos, las páginas. Así debe ser. El fondo es azul sólido. Sobre este color ha habido múltiples publicaciones. Pero aquí, en esta esquina del residente, básicamente este experto dice que el azul sólido con letras blancas o amarillas es como se debe hacer. Si alguien se aparta de esto con formatos heterogéneos o muchos colores en el fondo, se ha encontrado en las encuestas que distrae al público y la atención se pierde. Ha habido tratados enteros sobre cómo es el azul. La gente discute que si el fondo debe ser azul o debe ser blanco. Les quiero contar. Hay acuerdo en que si el salón está muy poco iluminado, el fondo debe ser azul. Se ve mejor para el espectador lo que está en la diapositiva. Y si hay bastante claridad en el salón, pueden ser negras las letras, como se ve aquí entonces. La letra roja sobre el azul se ve horrible. El verde sobre el azul se ve horrible. Pero horrible es como el decimal. Lo más serio de esto es que estas letras no son vistas por el 10% de los hombres y 1% de las mujeres por discromatopsia para estos colores. Una imagen vale más que 1000 palabras. Preferir una imagen o una figura a los gráficos, tablas o textos siempre que sea posible. La radiografía debe tener un fondo negro como se ve aquí. Este es un fondo blanco, no es así, es fondo negro. Se ve mejor la radiografía. Cuando se va a publicar, como en este caso que se toma un pantallazo de este artículo, esta variable que está aquí en la parte vertical, así no debe aparecer. Debe aparecer así. Alivio global, y aquí dirá que dar
aceite de menta versus placebo en intestino irritable es similar. Y las gráficas, las tablas, debe haber máximo 6 barras. Máximo 6 barras. Las imágenes no son para decorar, son para comunicar. Estos expertos recientemente en la revista de más alto impacto en gastroenterología, que es Gastroenterology, le han dicho a los expertos que esto no se puede hacer. Aquí van a ver cuáles son las características de los pólipos que fueron resecados por resección mucosa endoscópica y van a hablar qué pasó, pero si pueden leer esto, se da el tiempo. Es así, una gráfica. 96% fueron curados, recurrencia local 3.6, el tamaño fue 4 milímetros. El final, el tiempo se cumple, no se disfruta. Es de, no sé qué dice en Dominicana, en Perú, en Ecuador, cuando quieren descalificar algún concepto o algún comportamiento. En Colombia se dice, es de quinta categoría pasarse del tiempo asignado para una conferencia. Las charlas de impacto tienen 15 a 25 minutos, pero la mía hoy día me han pedido que sea mínimo de 30 minutos. Las respuestas a las preguntas son cortas, claras, concisas. Una pregunta no es invitación a una segunda conferencia. Se es prohibido decir, ya yo había dicho eso. Está prohibido, es un irrespeto al público. Siempre hay que agradecer la pregunta y responder con mucha educación. Los mensajes para la casa deben ser claros, concretos. Es un renglón para cada mensaje. Y los mensajes para casa de ustedes en el día de hoy son estos. Hablar bien en público es posible. Practicar y aceptar las críticas. Tienen un comienzo, una mitad y un final. Cuidadosa preparación. Las ideas deben ser claras y sin adornos. Todas las conferencias buenas desafían los conceptos previos. De lo contrario, no se pondría esa conferencia ese día. Y esto no quiero que lo olviden. Las buenas conferencias iluminan, inspiran y desafían los conceptos actualmente vigentes. Queridos amigos de América Latina, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias.